Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un episodio más del podcast Fe y Libertad. Este año, 2024, conmemoramos el quinto centenario del inicio de la evangelización en Guatemala. Y en este marco, el Instituto Fe y Libertad ha querido presentar una investigación de este suceso histórico estudiado desde distintas disciplinas. Y es así como nace el libro La Fe y las Culturas Mayas, Domingo de Vico y el inicio de la evangelización en Guatemala, el cual pueden adquirir con nosotros escribiendo a administración@feylibertad.org. Y este año hemos ya realizado un par de actividades, tenemos planificadas otras más, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar con Guillermina Herrera Peña, quien fue la editora invitada para esta publicación y quien sin su apoyo y el de Moris Polanco no habríamos logrado publicar este compendio de investigaciones. Así que, Guillermina, bienvenida, es un gusto tenerla otra vez en el podcast. Muchas gracias, Mariana. Muy buenos días. Es un gusto para mí también y un honor esta invitación y poder reflexionar en voz alta eh, sobre esta empresa, ¿verdad? De la investigación y la publicación del libro, porque ha sido toda una empresa eh, que queremos ofrecer a los lectores y al público guatemalteco para promover la reflexión sobre este quinto centenario que estamos conmemorando. Excelente, así es, Guillermina. Y me gustaría comenzar esta conversación hablando un poquito de Domingo de Vico, quien, como dice el título, ¿verdad? Es la figura central de esta investigación y quien es mucho menos conocido que Fray Bartolomé de las Casas o Francisco Marroquín, por ejemplo. Y creo que algunas personas podrían preguntarse primero quién es y por qué lo elegimos como figura central de esta investigación. Entonces, tal vez puede responder a esas preguntas, tal vez un poquito introducirnos a la teología en Dorum también y por qué lo elegimos como centro de la investigación. Por supuesto, realmente cuando normalmente se piensa en la primera evangelización en Guatemala en el siglo XVI, eh, inmediatamente vienen a la mente personajes como Francisco Marroquín, el primer obispo de Guatemala, Fray Bartolomé de las Casas, el polémico, apasionado, vehemente defensor de los indios que tiene tanta gente a su favor y tanta gente en contra, pues un personaje fascinante realmente. Pues estos personajes vienen a la mente, entonces tiene usted mucha razón en hacer esa pregunta. ¿Por qué escogimos a Fray Domingo de Vico y no recurrimos a algunos de estos personajes que son los más conocidos? Ujú. Y yo creo que es una pregunta muy válida y que merece una respuesta, una explicación para que los lectores del libro, la gente interesada en la conmemoración del quinto centenario, tenga en cuenta esta figura por la cual nosotros nos inclinamos. Ujú. Fray Domingo de Vico fue un dominico eh, que desarrolló su actividad misionera en el, en el marco, en el escenario del proyecto de Fray Bartolomé de las Casas, que era el proyecto de los dominicos, ¿verdad? Ujú. Eh, que comenzó cuando aquella tierra de guerra que se llamaba Tezulutlán, que quiere decir tierra de guerra, llegó a convertirse en la Verapaz. Es decir, Fray Bartolomé de las Casas era de la idea que se necesitaba crear un espacio o desarrollar un espacio físico también en donde no hubiera presencia de los conquistadores, no hubiera presencia militar ni política de España para poder llevar a cabo la evangelización. Él promovía esa idea y buscaba esa idea. Y Ujú. finalmente consiguió que se creara, que se aceptara su idea y se creara ese espacio en lo que era
el lugar y el grupo indígena más aguerrido, que era el de la llamada Tierra de la Guerra, la Tezulutlán. Se cuenta que cuando se lograron las capitulaciones, que fueron esos documentos que se firmaron para dejarle a los dominicos encabezados por Fray Bartolomé ese espacio sin presencia militar, sin presencia política española, para que solamente hubiera misioneros y pudieran evangelizar libremente, sin ninguna presión de otro tipo, que entraron al territorio los dominicos cantando, cantando, y llegaron allá, habían hecho amigos, ya tenían al cacique de caciques de los quechíes, que eran estos aguerridos guerreros, lo tenían como amigo y como aliado, entraron cantando y se establecieron. Y uno de estos misioneros era Fray Domingo de Vico. Ujú, Y Fray Domingo de Vico, lo importantísimo en él es que él se interesa de una manera realmente completa, total, en la cultura, en la lengua y la cultura de los indígenas a quienes iba a evangelizar, para llevarles la palabra de Dios, para llevarles el evangelio. Es decir, él se interesa no solamente en predicar y predicar en español, que era su lengua, sino en conocer, pero a profundidad, la lengua de esos pueblos y llevarles en la lengua el mensaje evangélico, pero no solamente en la lengua, sino conocer profundamente la cultura. ujú, Entonces, eso lo conocemos como inculturación de la fe. ujú, Inculturación de la fe es un concepto que ha venido ya por muchísimo tiempo en la iglesia, desde los padres, eh, primeros padres de la iglesia, y que el Vaticano II retomó, de verdad, también con mucho énfasis. Digamos que para comprender inculturación de la fe, tenemos que tener claro que la fe no es lo mismo que la cultura. ujú, Es decir, nosotros, como pertenecemos a esta cultura hispanoamericana, que tiene sus raíces en España, que hablamos el español, entonces la fe nos ha llegado con esta cultura que es la nuestra, pero eso no significa que la fe sea la cultura. ujú, Y eso lo tenía muy claro Fray Domingo de Vico. ujú, Entonces, ¿por qué es tan importante Fray Domingo de Vico? Porque él realmente, con toda la sinceridad, o sea, no era nada sobrepuesto o hipócrita, no, 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 era absolutamente auténtico, genuino, se metió de lleno a conocer la cultura y a conocer la cultura de estos pueblos, pero con aprecio, no condenándola, no juzgándola, no calificándola de mala por ignorancia, sino que con auténtico amor, digamos, entrar a estas culturas, aprenderlas, aprender las lenguas. En los 10 años que vivió por estos lugares, Fray Domingo de Vico aprendió 7 idiomas ujú, indígenas y escribió su gran obra, Teología Indorum, la teología de los indios. ujú, Teología Indorum la escribió en quiché. ujú, Por supuesto que acompañado del equipo de gente, de gente nativa. Fue escrita para esta teología Indorum, para los sabios mayas indígenas, o ujú, sea, para la gente con la que él tenía relación. Entonces, escogimos a Fray Domingo de Vico por eso, porque es ilustra ese modelo de misionero profundamente identificado con la cultura, con la lengua de la gente a la que quiere llegar. Pero también porque siendo, como dice Padre Galo de la Universidad de Landívar, que ha estudiado tanto a Fray Domingo de Vico, dice, es tristísima la historia. ¿Por qué? Porque siendo él el que más conocía
del mundo indígena, el que mostraba genuinamente su aprecio, acabó en el martirio, porque lo mató un grupo de indígenas rebeldes. Entonces, todos estos elementos nos animaron a explorar la vida y la obra de Fray Domingo de Vico, eh, también por el hecho de que su teología Indorum fue traducida a muchos idiomas indígenas y estuvo en las parroquias durante muchísimo tiempo, en las parroquias en donde había de los pueblos indígenas, Ujú. para que los párrocos trabajaran la evangelización usando esos materiales, ¿verdad? Se dice que, por ejemplo, que el mismo Popol Vuh nace como una reacción a la teología Indorum, porque los Mm. sabios mayas contestaron a Fray Domingo en un diálogo fraterno, porque eran amigos. Entonces, es una figura sumamente interesante. Si ustedes van a la Basílica del Rosario, a Santo Domingo, van a ver ahí una escultura de Fray Domingo de Vico. No es santo de la iglesia, no se le ha canonizado, pero lo van a ver, ustedes lo van a poder ver en el atrio, entre las esculturas que están en el atrio de la basílica. Gracias, Guillermina. Creo que Fray Domingo de Vico tuvo una influencia en nuestra historia mucho mayor de lo que sabemos. Y creo que por eso también es muy valioso que hayamos elegido esta figura como parte de la investigación del libro. Y me gustaría retomar el tema de la lingüística que usted mencionaba porque el libro aborda este periodo histórico desde distintas disciplinas, justamente el suyo, ¿verdad? Su capítulo está enfocado en el legado lingüístico de los misioneros a los pueblos indígenas y yo creo que en Guatemala, pues ahorita actualmente el idioma oficial es el español y hay muchas personas que podrían pensar que esta evangelización lo que trajo fue la eliminación o la desaparición de las lenguas nativas. Entonces, ¿cuál es ese aporte que usted desarrolla en su investigación? Tiene mucha razón, Mariana. Fíjese que mucha gente, por la situación actual, puede llegar a pensar eso, pero no, Ujú, no fue así, fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario porque, eh, bueno, como sabemos, España cristianizó su proyecto histórico en las Indias. O sea que la corona estaba muy interesada en la evangelización, en la cristianización del continente, en la evangelización de estos nuevos súbditos que sumaba a la corona, que eran los indígenas. Y por eso la iglesia tuvo un papel protagónico, por- pero en la tarea de la evangelización que ujú, interesaba tanto, porque el proyecto se había cristianizado. Entonces, ahora, los misioneros, los españoles en general, eran pocos frente a aquella inmensidad sí, de pueblos, de gentes, de lenguas, una gran heterogeneidad, diferentes grados de desarrollo cultural. En el caso nuestro mesoamericano, pues culturas que tenían larga historia urbana, que habían desarrollado escritura, que habían avanzado científicamente, como el hecho de los mayas o los náhuatl. Pero entonces la iglesia, al verse en esa situación, optó, tomó la decisión de que la evangelización se iba a hacer en las lenguas indígenas. La ujú, iglesia lo que hizo fue evangelizar en las lenguas indígenas, no en español. Y la corona española eh, pensaba que pues más tarde o más temprano se iba a castellanizar, a españolizar, iban a aprender español estas personas, pero no era su prioridad tampoco. Respaldó a la iglesia en todo. Eso fue sobre todo en los primeros siglos. Y la iglesia, pues tampoco, o sea, eran tantas las lenguas que optó por lo que se llamaban las lenguas generales, ujú, lo que llamó lenguas generales. En el área nuestra era el náhuatl, eran las lenguas más habladas, más extendidas. En América del Sur, pues el quechua, el guaraní, el chibcha.
fueron las lenguas que se llamaron lenguas generales y en esas pues trataron de evangelizar. Pero no fue suficiente con eso porque los misioneros querían llegar a la gente, a la gente, eh, a los pueblos que tenían a su cargo y entonces también estudiaban y evangelizaban en las lenguas locales. Ese fue el caso, por ejemplo, nuestro del territorio que luego fue Guatemala. Y entonces encontramos cómo los dominicos, franciscanos y en menor número otras órdenes, pero sobre todo fueron dominicos y franciscanos, comenzaron a estudiar las lenguas para poder evangelizar en las lenguas. Y por eso comenzaron a escribir gramáticas, a escribir diccionarios y luego a hacer toda una tarea enorme de traducción de todos los materiales de evangelización a las lenguas indígenas. Eso fue los primeros, digamos, los primeros siglos de España en América. Esa fue la situación. Y gracias a eso, las lenguas no desaparecieron. O sea, también era muy importante, no solo era la cuestión numérica, Mariana, porque Ujú, sí, eran muy pocos españoles comparados con los muchísimos amerindios, digamos, ¿verdad? ujú, Los indígenas americanos. Pero también la iglesia quería que la fe transmitida en las lenguas acabara sintiéndose como algo propio, que no iba a ser si se transmitía en español, porque nunca la claro. iban a sentir como propia. Entonces, ese era otro tema también muy interesante. Y por otro lado, conceptos clave, fundamentales de la fe, que preferían que fueran traducidos para que la gente realmente los comprendiera. Ujú, Y pensaban que si ponían como prerequisito que la gente aprendiera el español antes de evangelizarse, eso iba a impedir totalmente el trabajo de ellos. Entonces, no fueron contra las lenguas, todo lo contrario. Ese trabajo ujú, de evangelización en las lenguas amplió los ámbitos de uso de las lenguas, amplió los espacios donde se hablaban las lenguas, eh, eh, les dio a las lenguas las escritura con signos latinos. Claro, las lenguas, los mayas tenían su escritura con los glifos, ujú, pero esto fue la escritura con el alfabeto latino. Entonces ese es un gran legado para los pueblos indígenas. La castellanización de los pueblos indígenas, esto que se ha sentido tan duro, fue a partir de la independencia. O sea, con la independencia, los creadores de las repúblicas hispanoamericanas se propusieron una uniformidad lingüística e hicieron una campaña enorme de castellanización. En ujú, Guatemala fue castellanización y ladinización, pero eso si nosotros realmente vamos a la historia, eso fue en la época independiente, no en la época que le llamamos colonial y que realmente sería mejor llamada virreinal. ujú, En esa época fue una época en la que realmente las lenguas indígenas se salvaguardaron y la iglesia lo hizo. También tenemos que ser claros que el objetivo de la iglesia no era salvaguardar las lenguas en sí mismo. ujú, Ese no ujú, era el objetivo en sí mismo. claro. Era utilizarlas para sus propósitos evangelizadores. Pero en esa tarea, las salvaguardó. Ujú. Y además las fijó con la escritura latina y además elaboró la gran cantidad de gramáticas, diccionarios, etcétera, que comienzan con la larga tradición de estudios lingüísticos de estos idiomas, ¿verdad? El año pasado, Luis Martínez Ferrer, que también es autor en este libro y en otro que publicamos con el instituto, entrevistó a Saki Hicks Candelaria, Y, quien apoyó en esa traducción, ¿verdad?, de Teología Indorum al español y al quiché moderno, tengo ujú, entendido.
Y Eso es. yo la verdad recomiendo que regresen a ese episodio para que ustedes puedan conocer más sobre la obra de Domingo de Vico, pero ellos profundizan justamente sobre cómo él entendía perfectamente el sentido, ¿verdad? del lenguaje y de la cultura de los nativos americanos, ¿verdad? Aquí en Guatemala y en la región en la que estuvieron ellos, y pudo traducir a sus términos, por decirlo de cierta manera, la fe. Entonces creo que es un legado impresionante y como dice usted, muy auténtico, con un interés genuino por transmitir lo que ellos conocían y que al final acabó por ser un regalo también para las lenguas mayas, ¿verdad? No fue solamente esta imposición y que el español se convirtiera en una lengua global y universal para todos aquí, sino hablarles en sus términos y en su idioma, que yo creo que fue algo muy valioso eh, que hizo Domingo de Vico y que lo distingue por ejemplo, Francisco Marroquín y Fray Bartolomé de las Casas, que fueron también más famosillos, como decíamos al inicio del episodio. Pero también Fray Bartolomé y también el obispo Marroquín estaban como todos, porque la iglesia pedía a todos, Ujú. a todo el clero en las Indias, y el obispo obviamente, ¿verdad? Llevaba el mensaje de la iglesia, que Claro, aprendieran las lenguas indígenas, que se dirigieran a los indígenas en su lengua, que escribieran las lenguas indígenas. O sea, esto era general. claro. Pero lo que usted decía, realmente hay que tomar en cuenta que Domingo de Vico era andaluz. Se cree Ujú, que de Úbeda, un pueblecito andaluz, y que vivió su infancia y su adolescencia en un medio en el que había pluralismo cultural y lingüístico, porque estaban los musulmanes ujú, hablantes de árabe, estaban los judíos, los sefarditas y estaban los castellanos. En esa época no eran españoles, ¿verdad? Era el Reino de Castilla y bueno, otras lenguas derivadas del latín. Pero, es decir, él se crió en un mundo de pluralismo cultural. ujú, Y el pluralismo cultural él sabía, yo me imagino que sabía muy bien que es intrínsecamente beneficioso para las sociedades y para las personas. ujú, También él venía de un medio en el que la traducción se había trabajado muchísimo, porque claro, era un medio multilingüe. Fue claro, hasta 1492 que, es decir, con ya la llegada de Colón, el viaje de Colón a América, a las Indias, que ese mismo año se acaba la Reconquista con la caída del Reino de Granada y entonces ya los musulmanes pierden el último reducto que tenían en España y ese mismo año los reyes católicos expulsan a los judíos. Pero a lo largo de siglos, España había sido un país, España era una región en donde había un pluralismo cultural y lingüístico muy vívido. Y esa es la experiencia de Domingo de Vico, creo yo. Entonces, y también probablemente de Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Que era también del sur. Entonces, sobre todo, pues con los andaluces, pero ujú, aún en Toledo, y era la capital en aquellos tiempos, bueno, está en la gran escuela de traductores de Toledo, y eso se remonta hasta Alfonso X el Sabio, o sea, había una gran tradición, ¿verdad?, ujú, que tomó la iglesia, que no le sirvió tanto, pues tal vez no le sirvió tanto porque las lenguas estas eran muy diferentes, y no solamente eran las lenguas, eran mundos culturales que totalmente distintos del mundo cultural español y europeo que traía, ¿verdad? excelente, Guillermina. Pues ahorita hemos hablado un poquito sobre este legado lingüístico que responde a la investigación que usted hizo y también a la de Candelaria.
Em, pero el libro también tiene distintos aportes, ¿verdad? De distintas disciplinas. Y yo creo que el tema de la conquista y la evangelización pues genera división en Guatemala y es difícil hablar del tema. Y yo creo que eso es uno de los grandes aportes del libro, porque desde su concepción, el año pasado, Maurice, que nos propuso hablar de este tema y mes a mes se reunieron los académicos, incluida usted, para hablar del quinto centenario y de qué podíamos hacer para conmemorar pues era este suceso. Ese diálogo revivió y creo que es importante también mencionar que el libro incluye a autores de distintas disciplinas y con distintos puntos de vista. Hay sacerdotes, hay un profesor de Princeton, hay un académico de la Universidad de San Carlos también, hay también está el punto de vista de la psicología. Entonces, eh, creo que el libro siempre ha tenido esa naturaleza, ¿verdad?, de querer despertar el diálogo. Y quería preguntarle a usted, como editora invitada, ¿cómo cree usted que el libro puede aportar justamente a esa conversación y a esa apertura, ¿verdad?, de diálogo sobre este tema? Pues Mariana, ya han salido del conocimiento público porque se ha hecho pues bastante viral, ¿verdad? Las posturas de mucha gente al respecto de estos acontecimientos que estamos conmemorando. Ujú, Y ha habido publicaciones en donde pues grupos, sectores de indígenas mayacaxiqueles y de otros pueblos piden que 2024 no se convierta en un año de celebración de lo que ocurrió hace 500 años con la conquista. Y absolutamente estamos de acuerdo. ujú, Lo que hemos hecho, el trabajo del libro, el trabajo del seminario, que fue el que nos llevó al libro, no es en el marco de una celebración, es en el marco de una conmemoración. Es decir, estamos recordando, haciendo memoria, analizando, reflexionando sobre lo que ocurrió. ujú, Y yo creo que en ese sentido, desde las diferentes posiciones de los autores de los artículos, pues tenemos una plataforma para esas reflexiones y esa conmemoración, porque tampoco podemos negar, esconder la cabeza en la arena y decir, yo no quiero saber nada de nada, porque es ujú, parte de nuestra historia. Entonces claro. tenemos que hacerle frente, tenemos con madurez, con serenidad, que abordar el tema. Por supuesto, no vamos a celebrar, ni estamos celebrando, estamos conmemorando. Usted decía, muy bien, es un libro para bueno, ya el título del director de la Escuela de Historia de San Carlos, que escribe en nuestro libro, es que él llama una interpretación para la polémica. Es decir, Ujú, nosotros estamos convencidos de que disentir es un derecho humano, pero disentir con respeto, ¿verdad? Con claro. respeto y con argumentos. Entonces, eso es lo que queremos promover desde los estudios científicos de, por ejemplo, el profesor de Princeton, el doctor Gary Sparks, que es el especialista en la obra Teología Indorum, que es esta es la obra escrita en un idioma amerindio, indígena americano, más extensa y más profunda que hay. Entonces, Guatemala tiene ese tesoro de tener ese libro. Él es el especialista, yo sugiero a los interesados em, leer un poco más sobre esto, enterarse un poco más. Hay algunas publicaciones que están en las librerías sobre la teología Indorum y Fray Domingo de Vico, ¿verdad? Pero hay también en el libro ese llamado para la interpretación, para la polémica que nos lleve a construir, a Ujú, entendernos mejor, a reflexionar,
a ver qué podemos aprender como sociedad de aquellos acontecimientos. Y por supuesto que tenemos ahí también un artículo de la doctora María Ángeles García Aranda que Ujú. nos, que nos guía para introducirnos, para consultar la biblioteca de Filología Hispánica, que es una biblioteca virtual que está a las órdenes de los estudiosos que quieran entrar y conocer y leer qué es lo que se ha escrito, todo este legado que le llamo yo de la lingüística misionera del momento, las obras que se escribieron en los idiomas mayas de Guatemala. Primero fue con el cachiquel, porque es el que estaba más cerca de los españoles que llegaron. Se convirtió el cachiquel en la lengua común que hablaban los misioneros, pero más tarde en el quiché, la teología Indorm está en quiché y en otros idiomas. Entonces, el libro aporta elementos para un análisis, para una reflexión eh, en el marco de esta conmemoración, de esta hacer memoria de un hecho que es fundamental, es muy importante, fundamental para la comprensión de nuestra historia. Y Hermina, estamos por terminar este episodio, tristemente. Así que para cerrar, pues me gustaría hablar un poquito del artículo de la investigación que escribió Luis Martínez Ferrer, porque él justamente habla sobre este diálogo entre las dos culturas que ya mencionábamos antes, también sobre, como usted dijo, cómo la teología en Donum tuvo un gran impacto, fue considerada una de las obras más extensas escritas en la lengua maya, propuso una nueva forma de evangelizar y en palabras de Luis Martínez Ferrer, de Vico pudo conectar el propio mensaje cristiano con los valores de sus destinatarios, con las comunidades mayas. Y el ejemplo y mensaje de Vico queremos que no termine solo con este libro, sino que eh, lo apropiemos y lo traduzcamos o lo vivamos todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos respetar y continuar con ese legado de Domingo de Vico? Bueno, como yo decía que de alguna manera es lo que está diciendo el doctor Martínez Ferrer también, que el trabajo de Vico en la obra, esta magnífica, maravillosa de la teología Indorum, eh, es un trabajo que se enmarca en lo que llamamos inculturación de la fe. Y lo que aprendemos y que el Concilio Vaticano lo, ha- lo recalcó también es que no podemos identificar la fe con la cultura. Son dos cosas diferentes, pero por supuesto somos seres, personas, somos humanos y vivimos, tenemos cada quien, pertenecemos, estamos adscritos a una cultura Ujú, y los mensajes nos llegan a nuestra cultura y ahí es donde nosotros los manejamos, los hacemos inteligibles. Y lo que hizo Fray Domingo fue como genuinamente se identificó, entró de lleno, se consagró a tratar de comprender y acercarse profundamente a la cultura de aquellas personas a las que quería evangelizar, que era la cultura maya. Entonces está encontrando en la cultura maya aquello que también el Concilio Vaticano II, y venía desde los padres de la iglesia, desde la patrística, lo que llaman las semillas del verbo, es decir, aquellos elementos que coinciden con la fe y que están en todas las culturas. Entonces, eso nos ayuda a hermanarnos, ¿verdad? Como seres humanos y a tener una comprensión más profunda de lo que es la fe y no identificarla con la cultura. Nosotros la heredamos de la cultura occidental, se sembró la fe en la cultura grecolatina, nos llegó a nosotros, pero no quiere decir que sea idéntica la fe con la cultura, son dos cosas diferentes.
y es lo que Domingo de Vico tenía muy claro. No tenemos tiempo ya. Ojalá en otro momento, Mariana, conmigo o con Ujú. cualquier otro de los estimados colegas, puedan ustedes hablar un poco de la Escuela de Salamanca y todo el movimiento del Renacimiento teológico jurídico español que estaba detrás de las acciones de estos, sobre todo de estos dominicos, ¿verdad? Que llegaron y que se formaron ahí. Y tenían muy claro también esta cuestión. Entonces yo creo que ahí está. Y qué tesoro para nosotros descubrir a un humilde, sencillo, dicen que era muy alegre, Fray Domingo de Vico, y su pasión, su enamoramiento, su ilusión para acercarse al mundo indígena sin prejuicios, de encontrar una fuente donde beber también, de dónde sacar valores también. Entonces yo creo que es algo muy interesante. Muchísimas gracias, Guillermina, por habernos acompañado aquí a conversar un poquito sobre las generalidades, porque realmente este libro tiene muchísimos aportes y creo que es muy importante para los guatemaltecos que lo leamos y sobre todo que lo discutamos. Así que los invitamos a todos a leer y adquirir el libro La fe y las culturas mayas, Domingo de Vico y el inicio de la evangelización en Guatemala. Pueden escribir a administración@feylibertad.org para adquirir su ejemplar y esperamos verlos pronto. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos.